Bienvenidos a todos a una nueva edición de Hoy también es día 8. Ya sabéis que como día 8, en este caso de febrero, y cada mes hemos ido haciendo una entrevista con una de las grandes mujeres de la cultura y hoy tenemos a una mujer especial que es Bea González. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo por fin. Qué bien. De hecho, yo te tengo en el móvil como Bea Almaclara. Y Muy ahora vamos bien. a ver esta mezcla, ¿no? de nombres, porque tú eres la artífice del proyecto Alma Clara, la orquesta Alma Clara, que no es solo una orquesta, sino que es mucho más que una orquesta. Ahora nos lo explicarás. Pero ¿por qué Alma Clara? Aunque yo creo que es un poco evidente para los músicos. Bueno, sí, nosotras somos una orquesta de cámara de mujeres, integrada únicamente por mujeres, que rinde homenaje a las mujeres de la música y por tanto ya desde el nombre queremos que sea ese homenaje, así que Alma Mahler y Clara Schumann son nuestros dos estandartes bueno, con el que nos da nombre y con el que nos movemos por ahí. Y cuéntame, porque he dicho esto de que era una orquesta, pero es algo más que una orquesta. Ya solo por también cómo está hecha la composición en un principio de la orquesta, ¿no? ¿Es una orquesta exclusivamente de mujeres? Ujú. Es una Y, orquesta de mujeres y exclusivamente de cuerda en principio, aunque hemos vale. hecho alguna excepción, pero sí, además incluso la forma de funcionar de la propia orquesta es una orquesta, somos 15, pero yo soy la directora, pero yo soy violonchelista, Ujú. entonces yo dirijo desde el instrumento, no dirijo con batuta. Entonces, bueno, eso también hace que sea musicalmente diferente y desde mi punto de vista muy interesante, porque hace que sea, siempre digo, es como un cuarteto a lo bestia, ¿no? Ujú. Porque estamos tocando todos, estamos todas con la misma energía puesta y es un trabajo de música de cámara realmente. Ujú. Entonces, bueno, suma muchos factores que, bueno, además casi todas somos compañeras de hace muchísimos años, porque nos hemos formado juntas en la Orquesta Joven de Andalucía, en el Conservatorio Jonde, y después nos hemos ido reencontrando otra vez después de los estudios y no sé, tenemos una concepción muy, muy similar de lo que tiene que ser la música, entonces eso siempre es muy enriquecedor porque partes de una idea musical que luego desarrollas, ¿no? Y todo con ese trasfondo de la mujer. ¿Y También cómo nació el interesante. proyecto? ¿Cuándo nació y cómo nació? Pues mira, yo terminé la carrera en 2007, con lo cual llegué puntualísima a la crisis Justo. económica. Entonces, bueno, pues era un poco una época que realmente de trabajo estaba complicado y sobre todo para el ámbito de la cultura, como siempre. Entonces era como, bueno, o me estanco o monto algo por mi cuenta. Entonces vi también eso, que había muchas compañeras que estaban en mi misma situación, que había mucho talento y que o lo poníamos en marcha nosotras o eso se iba a perder o se iba, o sea, a diluir un poco. Entonces, bueno, pues empecé a contactar con mis amigas realmente y claro, y fuimos creando para ver qué pasaba, ¿no? Entonces así nació Alma Clara y después, bueno, pues esto fue en 2008 y fíjate, estamos en 2022, que ya es como un sueño, ¿no? Haber mantenido un proyecto tantísimo tiempo. Es verdad que hemos tenido nuestros más y nuestros menos, que desde 2013 tenemos también un mecenazgo con Inés Rosales, con la fábrica de dulces, bueno, que también tiene un sentido, ¿no? Porque Inés Rosales es una mujer emprendedora que también empezó como desde la artesanía de una torta de aceite, ¿no? A lo que es hoy. Entonces, bueno, apoyar la cultura desde diferentes factores y desde diferentes elementos me parecía también interesante y eso nos ha permitido también, nos ha dado un impulso para llegar hasta hoy, así que muy contenta. Y escucha una cosa, cuando nace el proyecto, nace con la idea de poder poner otra vez encima del escenario y que el público escuche estas obras de compositoras o el tema de elegir el repertorio vino después. Fue un poco en paralelo. O sea, por una parte era rendir, o sea, el hecho de ver una orquesta solamente de mujeres ya es bastante impactante, ¿no? O sea, como imagen visual. Pero eso, si no suena bien, Oh, claro. te impacta la primera vez. O sea, ya está. Entonces, bueno, la idea también era que musicalmente fuera un proyecto potente y desde el principio comenzamos a rescatar obras de mujeres compositoras. Clara Schumann, Alma Mahler siempre han estado ahí, luego muchas más, Fanny Mendelssohn, Amy Beach, Florence, en fin, hemos tenido muchas, muchas mujeres compositoras y seguimos rescatando, por ejemplo, el año pasado con Pauline Viardot, hemos estado, bueno, no sé, y sobre todo ya no es solamente rescatar el papel de la mujer desde la mujer, que me parece
interesante, sino contextualizarlo y ponerlo enfrentándolo a sus coetáneos masculinos, ¿no? Porque muchas veces decimos el Día de la Mujer, no, venga, el 8 Claro, de ya marzo. está, claro. Odio el 8 de marzo, aquí se puede decir. Sí, sí, aquí sí, porque es que al final nació igual este proyecto, ¿no? Es como, además fue el día 8 el que dije yo, pero ¿esto qué es? O sea, solo el día 8 bombardeados Claro. de mujeres, no siempre, pues... Claro, y aparte, bueno, que mucha gente dice, celebramos el día 8. Bueno, es que celebramos que metieron en una fábrica a un montón de mujeres y les prendieron fuego, ¿sabes? Que tampoco sé yo si eso es mucho de celebrar, pero bueno. Entonces, claro, la idea era, si tú un día al año te acuerdas, o varios días al año, un mes de marzo, te acuerdas de mujer y tocas su obra y expresas su literatura y su teatro y todas las químicas y todo lo que quieras de la mujer y luego te olvidas, pierde sentido hasta el año que viene. Si tú lo contextualizas, si tú tocas un cuarteto de Fanny Mendelssohn y se lo enfrentas a uno de su hermano Félix, o tocas a Clara y a su esposo Robert y a su querido Brahms, si lo envuelves en su contexto, estás dando un lugar tridimensional, ¿sabes? No es solamente esa burbuja de, No la estás bueno, pues pasó apartando, sino esto que, y claro. mira qué mona era, vale, pero esta, ¿quién era? ¿Qué hacía? ¿Dónde estaba? ¿Por qué llegó a eso? ¿Qué oportunidades tuvo o cuáles no tuvo? Florence Price, que te comentaba antes, lo tuvo complicadísimo. Era mujer, era negra, o sea, es que era como, no, pues tú, gospel, claro, ¿qué vas a hacer? Entonces, y aún así, ¿sabes? Y en cuanto profundizas un poco y en cuanto intentas ahondar un poco en la vida de esas mujeres, que son vidas fascinantes, que sin duda eran mujeres excepcionales, pero que no eran pocas tampoco. O sea, que en cuanto indagas un poco, había una red muy grande de mujeres que hacían muchas cosas y ya no solo eran intérpretes o eran mecenas a las que no se les permitía, apostaban por la música y esas mujeres también son fundamentales para que hasta hoy nos haya llegado mucho del legado que tenemos, ¿no? De muchas mujeres. Ana Magdalena, sin Ana Magdalena no existiría Bach. O sea, Sí, te lo sí. digo ya, porque es que todo lo que escribía, todo lo que le ayudaba, todo. Ella es verdad que no era compositora, pero es que era mucho más importante la labor que hacía para que eso haya llegado hasta nuestros días. Entonces, si le damos ese contexto, yo creo que es muy interesante. Entonces, nosotras desde el principio hemos intentado hacerlo eso en una perspectiva tridimensional para que la gente sitúe realmente quiénes fueron esas mujeres, dónde estaban y por qué son tan importantes para nosotras hoy en día. Vea, yo tengo pendiente bajar a Sevilla, que es donde tenéis vuestro centro de operaciones, y asistir a un concierto. Ya sabes que tengo muchísimas ganas y de esta temporada no pasa. Pero me gustaría que explicaras la programación que venís haciendo, sobre todo en Sevilla. Y luego, otra duda también que tenía yo es si, aparte de poder escuchar la música en los conciertos, si también explicáis todo esto, porque hay mucho que explicar y la gente supongo que está con unas ganas inmensas de saber y de conocer a estas autoras, ¿no? Cuéntanos un poco cómo están ideados los conciertos. Claro, mira, nosotras tenemos desde hace, creo que esta es la sexta temporada, eh, tenemos una temporada estable en la Sala Cero, que es una sala en Sevilla, que es una sala alternativa, cosa que también me encanta, que no sea toda la sala de concierto de siempre, con el público de siempre, vamos a intentar abrir un poquito, ¿no? Entonces, bueno, hacerlo en una sala que es una sala de teatro, que desde hace 6 temporadas pues nos da cabida una vez al mes para hacer nuestros conciertos y viene un público diferente, porque público que a lo mejor va al teatro a una comedia o a otra cosa y de repente dice, ah, pues mira, hay un concierto al O sea, que que no se me habría ocurrido. habéis notado públicos diferentes a los de los circuitos Claro, habituales. Sí, ¿eh? por supuesto, que eso también es enriquecedor Hombre, por muchos motivos, ¿no? Porque es divulgación y aparte porque estás regenerando el público, que ya sabemos que además en la clásica se nos hace mayor sí, sí. y necesitamos ir creando nuevos públicos, ¿no? Entonces eso por una parte. Luego siempre intentamos, yo cuando programo, siempre pienso, a mí qué me gustaría escuchar. Porque es verdad que yo hay veces que he ido a conciertos y digo, ay Dios mío, que yo vengo, pero que esto es drogadura muchas veces. O sea que o eres muy entendido o, no sé, es un poco complicado, ¿no? Entonces, pero por otra parte, tampoco creo que el público sea tonto. Con lo cual no creo que haya que tratar al público como si fuera tonto. Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, fusionar disciplinas artísticas. Es una cosa que me encanta. Además, yo estudié escenografía, en fin, me gusta, soy muy plástica, ¿no? Veo mucho la música y me gusta mucho. Y además pienso siempre, a la gente no le da miedo a ir al Museo del Prado.
gente va a Madrid y tiene que ir al Museo del Prado. Pero en cambio tú dices, ¿y has ido a la ópera? Ah, no, es que yo no entiendo. Yo no Sí, sí, entiendo sí, es de lo de música siempre. clásica. Y Es tú lo de dices, siempre. ah, No no, se pero habla. tienes un doctorado en Bellas Artes, ¿no? Y por eso vas al Museo del Prado. ¿Sabes? Tal Entonces, cual. a la gente no le da miedo ir al teatro, ¿sabes? Y tú dices, bueno, O es que a lo leer la mejor no te literatura. has leído. Mucha gente va a clubs de Claro, lectura y opinan y debaten exacto. sobre pero la Exacto, y no eres música. filólogo, ¿no? Y no Sí, pasa sí. nada, claro. Entonces, esto es un poco lo mismo. La gente, que eso es culpa nuestra, ¿eh? Eso Sí, es culpa sí. de los músicos clásicos que durante muchísimo tiempo con el frac y la pajarita nos hemos Sí, encargado de sí, decir sí, que sí, esto no lo sí. entendía nadie más que el que lo entendía. Entonces, bueno, a mí me parece que al fusionar disciplinas artísticas, la gente como que le da menos miedo acercarse, porque dice, ah, bueno, si es con baile, que a mí me gusta, pues yo ya, ¿sabes? O si es con literatura, o si Es es como si con fuera un pintura, o bastón, si es... una guía, ¿no? Es decir, al final es como te Claro. coges a lo que tú controlas para abrirte a Mm. otros. Cuando en realidad la música es probablemente de las artes más directas. O sea, tú Mm, escuchas música y es, me gusta o no me gusta, me llega o no me llega, la piel te hace así mucho más rápido que viendo un cuadro, que leyendo un libro, que también te pasa, ¿no? O viendo una ujú. película. Entonces, claro, por supuesto que cuanto más conoces, cuanto más sabes, cuanto, como en todo, pues más lo Sí. puedes disfrutar o otra perspectiva puedes darle, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho tanto fusionar eso como contextualizar lo que tú decías a la hora de explicar y de situar al público. Lo que pasa es que yo no lo hago como conciertos didácticos, que No, luego sí. tenemos nuestra parte de niños, que ahora te contaré también que te va a encantar, pero o sea, nosotros lo hacemos como con un cariz literario, o sea, está dentro del espectáculo. Entonces, a lo mejor, pues hacemos una narrativa. Yo siempre considero que los programas tienen que tener una narrativa, porque si no, no funciona. Sí. Tú no puedes poner 4 obras así, porque son 4 obras que te encajan bien y que tal, y por duración te pega, porque eso no funciona. Necesitas que tenga que estés contando una historia realmente a través de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eso sí que lo intento trabajar mucho. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos cuando te he dicho, el 30 de marzo, me parece que hacemos Ujú, las 7 palabras de Haydn. ujú. Yo en Sevilla, o sea, en Sevilla no puedo hacer nada que no se haya hecho ya en torno a la religión, a la música sacra, ni a nada relativo a la Semana Santa. Entonces, pero en cambio creo que es una obra que al público le encanta, que además está muy vinculada a Andalucía, sabes que se compuso para la Santa Cueva de Cádiz, que tienen una vinculación muy fuerte, que Ujú. además es una obra del repertorio para el cuarteto interesantísima. Y lo que voy a hacer es, la vamos a mezclar con danza contemporánea, Guau. porque yo no puedo, o sea, lo voy a hacer en una sala que es absolutamente negra, o sea, es una sala de teatro negra, negrísima. Entonces, claro, yo no puedo competir ni con la Santa Cueva, ni con la Iglesia de la Caridad, ni con nada. Entonces, tengo que meterle un elemento visual que enganche con la gente. Entonces, Mm. vamos a hacer danza contemporánea, vamos a hacer una cosa muy impactante, muy visual, que atrape a la gente y que la ayude a conectar con la música, porque a lo mejor el que no ha escuchado nunca las 7 palabras, en la tercera palabra ya está pensando si ha hecho la lista de la compra de mañana. Pero si tú le metes y empiezas a hacerle llegar que esa música tiene una dimensión dramática, está diciendo las últimas palabras de Cristo en la cruz y se las está representando visualmente y físicamente, va a empatizar mucho más que si solamente le das la música y a lo mejor es la primera vez que acude. Y yo no voy a explicar nada. O sea, yo le voy a dar su programa de mano con sus notas al programa y fuera. Claro. Pero Sí, creo que sí. la propia expresión musical a través de la bailarina va a hacer que la gente conecte mucho más fácil. Es que el tema que tú dices es clave, ¿no? Cuántas veces hemos visto conciertos que no tienen sentido, que no tienen esta narrativa, ¿no? Este hilo Ujú. argumental que tienen que tener. Y los que están bien hechos es que funcionan. Y al final es una cuestión también de cómo están organizados. No sé si tú eres muy partidaria o no, ya que te estás mojando aquí y diciéndonos tus opiniones. No sé si eres muy partidaria de los conciertos largos o de los conciertos más breves o de estos conciertos interminables con muchas pausas. ¿Qué opinas de esto? Pues mira, yo no mido al peso. O sea, quiero decir, si a mí me engancha lo que está, yo me quedo lo que haga falta. Si es corto, pero el otro día fui a escuchar Octeto de Enescu. El Octeto de Ujú. Enescu dura 40 minutos, pero es que tú no puedes Ya escuchar está. nada más Claro, después. O claro. sea, no te da la cabeza para escuchar nada más después. Y no se te hace corto ni se te hace largo, es lo que tiene que durar, ¿sabes? Y luego me voy a una sala de Brunner feliz de la vida. Claro, es que ¿Sabes? Que hay muchas veces que se tiende la tendencia, y yo me acuerdo de hablar con programadores que decían,
es que nuestro público quiere que los conciertos duren 2 horas y tienes que darles 2 horas. Y claro, dices, es que ¿por qué 2 horas? Porque sí. ¿No? Al final lo que importa es las obras que haya Claro. en ese tiempo y si funciona o no. Por eso aún hay que deshacer muchas cosas, ¿no? Que tenemos Yo creo que tiene que haber ignoradas. un equilibrio, tiene que haber un equilibrio entre, hombre, tampoco puedes dejar allí a la gente que se queda a vivir, ¿no? Pero si tiene un sentido, si tiene, a mí si me pones una obertura, luego un concierto y luego una sinfonía, a mí eso me parece maravilloso. Si tú dices que con un concierto y un poema sinfónico detrás es suficiente, me parece perfecto, pero si está cohesionado, ¿no? De alguna forma. Entonces, o incluso 2 conciertos o 2 sinfonías, es que hay tantas combinaciones y es tan rico que por qué meterlo y etarlo, que eso es algo también muy nuestro, ¿no? Tender a etiquetar todo hasta el mínimo detalle que tú dices, bueno, es que deja un poco de libertad, ¿no? Deja un poco de esparcimiento, que no pasa nada. Nosotras a veces en conciertos sinfónicos o de orquesta grande, bueno, y sinfónicos incluso, hicimos en 2019 por el 200 aniversario del nacimiento de Clara, hicimos un concierto sinfónico. Yo Ujú. opté parte de su obra a sinfónico y hicimos su concierto de piano y luego hicimos varias obras de ella y de su entorno, desde Bach, Mendelssohn, Fanny Mendelssohn, Schumann, Brahms, etc. Y tocábamos un cuarteto en medio del concierto, porque pegaba, porque, Claro. porque pía, la narrativa pedía que hiciéramos un cuarteto porque estábamos hablando de la intimidad de su casa y de la intimidad de su hogar. Hicimos las escenas de niños de Schumann Ujú. adaptadas para cuarteto. Entonces, a la gente ni siquiera le resultó extraño. Claro. Y después hicimos una cosa de orquesta de cuerda y después volvimos al sinfónico. Y si tú estás contando una historia, es como en una obra de teatro, tú necesitas que haya 20 personas en el escenario, ¿no? Aunque el elenco, o sea, Sí, aunque sí, sí, la sí. historia tenga 20 personajes, no tienen que estar los 20 en escena todo el tiempo, ¿no? Entonces hay cosas que en otras disciplinas no nos la planteamos, pero que en música es como que esto es que es así. Sí, Y si es bueno, es que hay así, tiene que serlo. muchos, claro, hay mucha costumbre arraigada, ¿no? Lo que tú decías también, muchos años y muchos Claro, siglos de frac y de corbata que distancian al claro. público. Y quería preguntarte por la recepción de todo lo que estáis haciendo. Es decir, ¿qué comentarios, qué opiniones, qué sentir de la gente recibís cuando ven una orquesta toda de mujeres y cuando escuchan de una manera que es poco habitual repertorio de mujeres compositoras? ¿Qué recibe la gente? ¿Qué os cuentan? Pues la verdad es que la recepción siempre es muy positiva, siempre es muy buena. Hombre, aquí además tenemos nuestro público, ¿no? Que ya nos van conociendo y ya saben un poco a lo que viene. Pero Claro. incluso gente que viene por primera vez, oye, es que no me lo esperaba, yo, pero que no te lo esperabas, ¿por qué? O sea, Sí, sí. entonces, no, pero no solo que no se esperaban por ser de mujeres, sino por el propio concepto del concierto, ¿no? De cómo está planteado, de cómo, ahora, por ejemplo, en noviembre hemos hecho 3 semanas seguidas, era como un miniciclo dentro de la temporada que se llama Una velada musical con, y era con Ujú. los Mendelssohn, con los Schumann y con la nueva generación romántica. Y hemos enfrentado lo que te decía antes, cuarteto de Fanny con cuarteto de el que escribió Mendelssohn cuando se murió Fanny, trío con piano de Clara con quinteto con piano de Schumann, y luego eran sextetos, el primer sexteto de Brahms, Souvenir de Florencia de Tchaikovsky, y un cuarteto de Inivich en medio, que era Ujú. como lo que viene, ¿no? Y claro, y en medio pues íbamos contando un poco las historias, por ejemplo, de Fanny. No sé si sabes que Félix detestaba el cuarteto de Fanny, nunca lo quiso escuchar porque le parecía que era como que era muy rompedor y que estaba haciendo. Y ella, la pobre, hay una carta diciéndole, bueno, es que yo solo quiero responder a las preguntas que ha dejado abierta Beethoven, que es que Beethoven nos ha abierto la cabeza tanto que yo solo quiero seguir esos caminos. Y él no lo entendía, entonces, y al poco ella se muere y él con un remordimiento horroroso. Entonces, claro, yo se lo pongo como una carta de ella a él que existe y luego como en la respuesta de él y la gente ya allí una pena, pero claro, entras mucho mejor en la obra. Tú escuchas Claro. el cuarteto de Félix sabiendo todo lo que ha pasado antes y tú dices, Dios mío, esto es un dramón, ¿sabes? Entonces Claro, es conectas crear mucho esa más. historia. Al final no deja de ser eso, es Claro. casi hacer una ópera de lo que pasó con las músicas Mm. directamente Pero sabes que al que hicieron. final todo esto yo lo hago porque a mí me gusta que la gente disfrute la música como yo la disfruto. O sea, a mí me viene de muchos años de estudio, de mucho conocimiento, mucha curiosidad, de mucha lectura, de mucho tal, y tengo esa perspectiva. Entonces yo disfruto tanto como oyente y como intérprete, por supuesto, pero como oyente disfruto tanto que yo lo que quiero es que la gente tenga esa experiencia. Claro. ¿Sabes? Que es al final lo que te queda, porque nosotros necesitamos un receptor. Si no hay nadie allí escuchándote, tú puedes tocar en tu estudio
estupendamente. Y puedes hacer unos programas de estos que dices que esto no lo entiende nadie. Pero si no lo entiende nadie, ¿qué No sirve para sentido nada. tiene? ¿Sabes? Si no hay comunicación emocional, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental. Y tú que has trabajado tanto las historias de todas estas mujeres y que conoces tan de primera mano todo esto, todas las dificultades que ellas tuvieron para escribir y todas las críticas también que recibieron en su trayectoria, ¿tú crees que en la actualidad el papel de la mujer compositora, ya que hablamos de compositoras, obviamente ha mejorado, pero ¿qué opinas? ¿Crees que hay mucho aún que romper? Sí, bueno, yo creo que es que además ahora mismo el tema compositivo es complicado, ¿no? Es complejo. Creo que todavía nos falta mucha perspectiva como para saber lo que va a calar de verdad pero pensando, por ejemplo, en el siglo XX, o sea, en la actualidad te diría que, por supuesto, el panorama está muchísimo mejor para mujeres y para hombres, pero que seguimos teniendo esos techos de cristal, seguimos teniendo esas dificultades y que ante la duda, bueno, casi siempre se tira para el mismo sitio. Pero pensando simplemente en el siglo XX, que hay compositoras que ya están a la altura, incluso que están vivas en la actualidad, pero que tú dices, tienen una perspectiva, ya tenemos una perspectiva, no te voy a hablar de compositoras de 30 años que yo qué sé, ¿no? Pero compositoras Sariajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú dices, son desconocidas porque no nos hemos molestado en conocerlas realmente, porque hoy en día está al alcance de cualquiera con un ordenador delante, de escuchar absolutamente todo. Entonces, es nuestra responsabilidad darlo a conocer, pero también es responsabilidad de los programadores, también es responsabilidad de propio oyente, ¿no? El escarbar un poco y decir, oye, y ya que está no hay nadie parecido que haga lo mismo, que sea mujer, que sea... Y lo mismo pasa con las directoras de orquesta y lo mismo pasa. Entonces, bueno, creo porque claro, en instrumentos ya está bastante Ya equiparado. está. Yo en Claro. instrumentos no veo el problema, ¿no? Hay instrumentos que todavía tú dices, una mujer trombonista, bueno, te puede parecer curioso, ¿no? Pero tú dices, claro. Enseguida, o sea, la respuesta es muy evidente, ¿no? Bueno, pero Pero pasa en porque ha habido dirección... ya referentes, es decir, en el momento que todos los estudiantes tenemos los referentes, pues ya no se ve raro, entonces ya se empieza a estudiar muchísimo más aquello, ¿no? Pasa lo mismo con las Sí, pero que directoras. todavía sabes que hay instrumentos que Sí, son están como muy tradicionalmente muchos, más sí, sí. masculinos o más... Entonces, pero bueno, que aún así eso ya lo veo más sencillo. Pero la misma dirección de orquesta y de hecho muchas veces veo mujeres que quieren tener como ese rol masculino, ¿no? Incluso en la propia Ah, claro. vestimenta, que yo Sí. digo, tío, yo soy súper presumida, ¿eh? O sea, yo me pongo unos vestidacos, pero porque me gusta, porque voy a renunciar a mi feminidad, o sea, es que no me parece, ¿sabes? Entonces, tú puedes, o si tú me dices, mira, es que yo salgo en vaqueros a tocar porque es que yo soy así, me parece perfecto, pero el hecho de tener que emular para parecer que eres la que manda, tener que salir con un smoking o tener que salir masculinizada, Sí, sí. te hace Es lo ver que que, todavía eso no está superado. Espérate que voy a claro, encender que la es luz. lo que ha pasado en muchos. Ay, perdona. No, es que estoy a oscuras totalmente, perdón. Que es lo que ha pasado muchas veces en muchos cargos de dirección o cuando ves, por ejemplo, también políticos, ¿no? Grandes políticos de grandes empresas que las ves a todas ejerciendo este rol también, ¿no? Un poco más Claro. masculino. Y en el campo de la dirección de orquesta también es verdad que pasa. Y cuando ves a una mujer que se sube a dirigir una orquesta con un vestido, uy, dices, uy, ¿no? Llama la atención aún Sí, esto. ya es como, ay, mira qué superficial, ¿no? Que se ha puesto Ahí una está. Sí, falda sí. vaporosa. Tú dices, bueno, pues que a lo mejor dirige fantásticamente, ¿sabes? Y el concepto está en la cabeza y en el corazón, no da igual el envoltorio, ¿sabes? Tal cual. Por no hablar de las renuncias que le han llevado hasta ese momento del podio, más allá de la indumentaria, ¿no? Sí, sí. Que eso ya también sería otro capítulo de ver cómo ha llegado hasta allí, a qué ha tenido que renunciar para poder llegar hasta ahí. Yo lo que creo Entonces, además es bueno. que es muy importante todo el tema de cuando ponemos en valor o cuando vosotros con los conciertos ponéis en valor a estas mujeres del pasado, compositoras, el sacar a la luz todos sus problemas, es decir, todas sus dificultades, más que nada, para que seamos conscientes, ¿no? Y que obviamente no repitamos errores del pasado, pero aún, bueno, aún van saliendo informaciones, o el otro día también que hablábamos de la Filarmónica de Viena, por ejemplo, ¿no? Un dato que siempre repetimos y que nos sirve para darnos cuenta, hasta el Y que no 97. deja de asombrarnos por más Claro, que y se lo decimos, repita. hasta el 97 no hubo una mujer oficialmente tocando en la orquesta, ¿no? Hasta el Es que en el 97 1997. yo tenía 12 años. Claro, que yo viví, O sea, claro, ya habíamos nacido, o sea, es como, es que antes de ayer. Entonces, esto totalmente. aún pesa, ¿no? Oye, cuéntanos. Sí, pero perdón. No, ¿qué te quería decir? Porque, o sea, mi objeto de estudio
también en el campo de la investigación es Clara Schumann, ¿no? O sea, Sí. es como mi base. Entonces, pero claro, yo estudio mucho siglo XIX alemán, entonces me llama mucho la atención que, vamos pensando, siglo XIX alemán, la sociedad absolutamente machista, o sea, no lo podíamos decir con otro sinónimo más agradable, Sí, pero es sí. lo que es. Pero bueno, eran roles como que ellas entendían así y aún así trabajaban muchísimo, ¿sabes? Y lo daban por bueno, ¿sabes? Y era como, no, no, pero es que yo soy pianista y es que yo tengo que tocar porque es que mi marido tiene que componer y yo tengo que dar conciertos porque tengo 8 hijos y tengo que meter dinero en casa. Y se daba como muy por hecho que yo creo que luego en ciertos aspectos hemos ido para atrás, ¿sabes? Otra vez porque ellas tenían como súper clara su función. La propia Fanny Mendelssohn, que era coetánea de Clara, un pelín más mayor, pero que decía, es que yo soy rica y como soy una mujer de clase alta, no puedo trabajar porque está fatal visto. Pero, ¿qué hago? Pues en mi casa de Berlín yo organizo conciertos y con la tontería pues he compuesto 400 obras que voy estrenando en esos Claro. conciertos. O sea, ellas en todo momento tenían súper clara su vocación y la llevaban adelante y no les paraba nada. Se Mm. inventaban 500 subterfugios para hacer lo que querían y luego entre ellas eran súper solidarias y se Claro. ayudaban muchísimo. Y tenían en la red esta que te comentaba antes, una red absolutamente sólida con la que se iban protegiendo unas a otras y aconsejando y guiando. Incluso los propios hombres de ese círculo, con sus más y sus menos, pero entendían perfectamente el valor que tenían. Y mira, Tchaikovsky estuvo mantenido toda la vida por una mujer, Sí, sí. que era la que le permitía que él compusiera libremente. Entonces, creo que luego hubo un camino hacia atrás, ¿no? Cuando en el siglo XX, ¿no? Quizás después de las guerras mundiales, de todo esto, que otra vez fue las mujeres a casa, otra vez los hombres a demostrar que ellos habían vuelto, que otra vez tal, y ahí creo que hemos perdido otra vez y que ahora tenemos que volver como a reafirmar mucho más, pero que en el siglo XIX y en el siglo XVIII, que eso era el pragmatismo más absoluto, o sea, es que además como te morías con 40 años, Claro. tampoco te da, era como, o lo hago o no lo hago, ¿sabes? Entonces, no sé, creo que para muchas cosas decimos, ah, no, por supuesto, ahora se vive muchísimo mejor, por supuesto, vamos a ponerlo en duda ni 15 segundos, pero que mentalmente la mentalidad que tenían en el siglo XVIII y el XIX muchas veces era más avanzada de mente de decir, bueno, esta es la sociedad que hay que cambiarla, pero mientras la cambiamos, yo voy a hacer lo mío. Yo voy a hacer lo que yo considero que tengo que hacer y ahí quedará, que luego Claro. ya veremos, ¿no? Pero no dejaban, no se dejaban, ah, no, es que claro, como es que la sociedad es machista, pues que yo ya no, ¿qué voy a hacer? No, pues Fanny Mendelssohn se fue con el hermano a Santo Tomás y descubrieron la Pasión según San Mateo y estaban los dos, ¿sabes? Entonces, y firmaba F. Mendelssohn porque así colaba si era Félix, si era ella, no se sabía muy bien, y ahí estaba su obra. Entonces, yo me quedo con eso, con esa Sí, actitud claro, proactiva. porque obviamente en esa época eran mucho más consideradas y mucho más valoradas de lo que después, cuando se Claro. reinterpreta hoy en día, bueno, hoy en día no, pero a eso, a Ujú. principios del Sí, sí, siglo sí. XX, cuando ya empezamos a reconocer esas obras, obviamente en ese momento era como, ah, sí, obras de compositoras. Pero en su Ujú. momento, hombre, claro, Brahms, por ejemplo, le tiene mucho en consideración a Clara Todo. es decir, Todo es pasaba por un Clara, respeto, todo claro, pasaba por Clara. entonces, esa consideración yo siempre explico, porque mucha gente se queda también con la anécdota, ¿no? De que si eran pareja o no, si eran amantes o no, y digo, es que a mí me da igual. Lo importante es que él la Ojalá, consideraba, a me mí eso me encanta. da igual, si encima fueron amantes, eso que se llevaron. Pero lo importante es, ostras, cómo la consideraba de igual, ¿no? Y Claro. que realmente la ponía en el mismo terreno y en el mismo plano. Pero Y es eso que es lo gran... los editores que no querían publicar a Robert, si la partitura la mandaba Clara, la publicaban. O sea, si tenía el sello de Clara Claro, de esto yo lo he revisado y esto está para publicarse, ni lo discutían, porque la famosa era ella, la importante era ella. sí, sí, Y desde que se muere Schumann, los 40 años que ella le sobrevive, son los que ella decide, porque ella tenía miedo de que no llegara un Mendelssohn que redescubriera la obra de su esposo, ¿no? Como había pasado. Entonces ella se dedica esos 40 años a recorrer Europa tocando la obra de su marido para darla a claro, conocer. claro. Si no, Schumann habría sido un compositor de segundo nivel, un Weber, un alguien así que bueno, sí, pero no habría llegado al super top que tenemos hoy, ¿no? Evidentemente. Y eso se le debe a Clara 100%, pero 100%. Y Ujú. además ella yo creo que tiene bastante mano en mucho del repertorio de Schumann, creo, porque le corregía mucho, porque le revisaba mucho, porque le daba muchos consejos y además está todo registrado en sus diarios de los dos. Y Schumann muchas veces escribía, yo esto no soporto hacerlo, que lo haga Clara.
y Sí, tal sí. cual te lo ponía. O sea, y se daba por normal, o sea, que es que ellos en esa época lo veían normal. Entonces, creo que si le damos esa normalidad ahora, sí que encontraremos una verdadera igualdad, ¿no? Es decir, bueno, Claro. pues la sociedad no permitía tal, pero sin embargo había mujeres que lo hacían y había en ciertos niveles, evidentemente, estamos hablando de una élite cultural y de una cierta formación. Si te vas a clases peores, pues las mujeres, las pobres eran una desgracia. Pero ahora si vemos eso en perspectiva otra vez, yo creo que te da una visión mucho más real de lo que era. Y no es Ujú. que venimos nosotras aquí a salvar a las mujeres de la historia, no, vengo a mostrarte que era mucho más normal todo y que tenemos mucho, mucho que aprender de cómo lo hacían ellas. Y justo en esto, todo lo que tenemos que aprender y todo lo que tenemos que mostrar eh, está el enseñárselo a los pequeños, a los jóvenes. Y ahí también vosotros tenéis una pata, que yo creo que es como el lugar donde ir a por ellos, a enseñarles, sobre todo a ellas y a ellos, cómo no, cómo las mujeres también pueden hacer todo y también hacían de todo. Entonces, cuéntanos cómo os enfocáis hacia el público más pequeño. Tenéis algunas propuestas específicas, ¿no? Sí, tenemos un concierto que es un espectáculo que se llama Con cuerdas y a lo loco, Ujú. que es muy loco verdaderamente, que es como una obra de teatro realmente, en la que hacemos como si fuera un ensayo de cuarteto, ¿no? Y bueno, es muy, muy desmadrado porque además lo llevamos a lo cómico, ¿no? Entonces es como el primer violín siempre está ahí riñendo porque siempre quiere ensayar, la viola siempre está en su mundo, entonces bueno, el violín segundo siempre protestando porque no lleva melodías bonitas, yo porque no puedo tocar de pie y siempre tengo que estar sentada, en fin, cosas así, ¿no? Y interactuamos mucho con los niños porque a mí yo he dado clases de música y yo creo que un concierto de una hora en directo te aporta muchísimo más que un libro de música o un curso entero. Sí, sí. Y eso, Sí, sí, sí. o Toda la sea, que música que puedan llevarse en directo. es que, claro, o sea, tú ves en un libro de texto la familia del violín y tú dices, bueno, ¿y esto? Exactamente cuál es la diferencia, ¿no? Y tú te pones en el proscenio y pones los cuatro instrumentos y tú dices, ah, pues ya está, es que suenan distintos. Y cuanto más grande, más grave. Y ya está. ¿Sabes? Entonces, y además se lo pasan muy bien los niños y se lo pasan muy bien los mayores, que también me interesa. Porque muchas veces vamos a conciertos didácticos, conciertos infantiles que tú dices, ay, Dios mío, No, no, no. qué largo, Infantilizar, no, no, no es qué horrible. largo. Eso no. ¿Sabes? Y luego vas a otros que son unas propuestas súper chulas cuando dices para toda la familia, pues, verdaderamente para toda Bueno, la familia. ya hay unos ¿Sabes? conciertos aquí en Barcelona, en el Auditori, que yo siempre recomiendo para adultos también. Digo, no tenéis niños, id igualmente, Claro. porque es que está tan bien hecho y es tan maravilloso como está organizado que merece la pena. Y cuando hay esa doble lectura que todo el mundo puede disfrutar, es que en el fondo no es excluyente, Claro, claro, entonces es tiene que por ser eso. Entonces, inclusivo. esto es una manera de acercarte a la música por primera vez para gente que nunca ha tenido un acercamiento a la música clásica. Y nos pasa mucho que gente que viene a ese espectáculo, y, bueno, ¿y cuando tenéis un concierto? ¿Sabes? Ya enseguida quieren como, no quiero más de esto, ¿no? Y quiero... Entonces, bueno, me parece que es interesante y que es muy necesario porque tiene que haber público joven, nuevo, porque si no lo llevamos difícil. Entonces, a mí me parece muy interesante, nosotros lo pasamos súper bien y además, claro, subimos a los niños al escenario, ellos tocan con nosotras, Claro, estamos, entonces es muy, le vas contando una historia, se están riendo, están atentos, están, entonces, y además le metes, o sea, ya no es solamente la música clásica que toca, sino la utilidad que tiene la música clásica, perdona, es que la música clásica se usa en películas, se usa en videojuegos, se usa en series, no es solamente voy a un concierto de música clásica, es que la música clásica está presente en nuestras vidas a diario, no para ti, para mí, que también, sino para todos, ¿no? O sea, y muchas veces no nos damos cuenta siquiera. Entonces, creo que es fundamental darle ese punto de cotidiano, ¿no? Y decir, no, no, es que forma parte de vida, la música, de cualquier tipo. Y la música que a ti te gusta hoy, que tú escuchas en la radio hoy, moderna, viene de la que yo hago. Y claro, también hay que encontrar esa conexión, ¿no? Y también hay que claro, ese hacerles ver hilo. que no es tan diferente. Entonces, cuando comprenden eso, de repente es como, oh, un universo nuevo que estaba ahí, ¿no? Que siempre ha estado ahí. Y siempre hacéis todos los conciertos en Sevilla, en Andalucía, o os movéis también por otras zonas? Cuéntame si habéis. Bueno, básicamente nos movemos por Andalucía, salimos fuera, ahora está un poco complicado el tema, como bien Sí. sabrás, pero, no, pero sí que a nivel nacional nos hemos movido el mismo año pasado, hicimos una gira por Castilla y León, por Madrid y en Portugal también he estado, intentamos, lo que pasa es que
tenemos diferentes proyectos, la orquesta es más difícil moverla porque Sí. más gente, más caro, más todo, ¿no? Pero tenemos cuarteto, tenemos sexteto, tenemos un proyecto súper chulo que es un dúo de violonchelos que hago con mi maestra Luisa Nancu, que fue mi profesora y ahora, bueno, somos compañeras de hace tiempo como dúo de violonchelos, que hemos reducido la ópera Carmen de Bizet para dúo de violonchelos. La pandemia fue muy productiva, Sí. el confinamiento fue muy, muy productivo y también me parecía muy interesante porque tú dices, jo, es que la imagen de Carmen es terrible. O sea, la imagen que se da de Carmen es horrorosa y Carmen era brutal. O sea, era una mujer absolutamente emancipada. Es que las cigarreras eran las primeras mujeres que Sí, tenían su propio sueldo, que eran sí. independientes económicamente y que por eso se podía permitir el lujo de decir, hoy te quiero y hoy no te quiero porque quiero a ese. Y fíjate qué bien, porque como puedo, pues puedo. Entonces, claro, al final, si una cosa que hemos hecho también, porque yo voy leyendo entre los números, porque hacemos casi toda la ópera, nos hemos saltado 2 coros, ¿eh? O sea, hacemos la ópera entera, Sí, dura sí. hora 40 el espectáculo. Y yo voy leyendo en medio las diferentes escenas, a veces leo la letra del aria y a veces pongo un poco en situación para que la gente se ubique, ¿no? Porque claro, hay muchas áreas súper conocidas, pero bueno, si te van contando la historia, mejor. Pero lo cuento en primera persona. O sea, habla Carmen, no habla un narrador como pasa en la ópera y como pasa en la novela. ¿Por qué? Porque si habla un narrador, Carmen es un personaje Sí. de los tres importantes, ¿no? En cambio, si Carmen te está contando su historia y te está contando cómo conoce ella a don José, cómo siente luego por Escamillo y el otro le parece un rollo total porque está con el cuartel y el cuartel, y cómo de repente y lo ves desde la perspectiva de ella, es que tiene muchísima más fuerza. Y Ujú. la música te acompaña mucho más desde esa perspectiva. Entonces me parece muy interesante y desde que lo estrenamos en todos los sitios que lo hemos llevado, nos han celebrado eso también, ¿no? Es decir, es que además lo cuenta Carmen, que es muy diferente. Y eso también es darle papel a la mujer en la historia, ¿no? Porque la historia de la música ahí fue un poco injusta también, hay que decir. Claro, Entonces, sí, bueno, si das esa perspectiva. todas las óperas conocidas y famosas que tienen título de mujer, al final son hombres las que han escrito esa historia de Mm. mujer, ¿no? Y bueno, pues sí, sí, es esta visión totalmente diferente. Pues tengo muchísimas Mm. ganas de ver todo esto que propones. Seguro que todos los que nos están viendo también tienen muchas ganas. Y entonces todo esto, todo el calendario y todos los conciertos, la agenda están todos en vuestra web, Ujú. almaclara.com.es. Punto es, punto es. Almaclara.es, ahí está todo el calendario de conciertos donde podéis ir a verlos. Y no sé si os habéis adentrado, si tenéis pensado el mundo del streaming a vuestro Ay, alcance. mira, Es muy complicado, ¿verdad? Hombre, para lo hemos instituciones grandes hecho. sí, pero para... Sí, pero lo hemos hecho, pero es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que Ya. ver. Es que yo la música en directo, es que lo hemos hecho, ¿eh? Alguna vez nos lo han pedido, sobre todo en estos tiempos de, bueno, porque es que el 20 y el 21 ha sido súper complicado. Nosotras, por suerte, hemos podido mover todas las fechas, no hemos sufrido cancelaciones como tal, sino más aplazamientos, Ujú. pero desde el día antes, ¿eh? Y de la misma mañana. O sea, a mí me ha pasado tener un concierto a las 12 de la mañana y que me lo cancelen a las 11 menos cuarto Ya, ya. porque había cambiado el nivel de alerta y había Sí, cambiado la separación de butacas y hasta luego. Entonces, yo entiendo que hay que estar constantemente adaptándose a los nuevos tiempos, pero yo soy una grandísima defensora del directo. O sea, me da ujú. igual tocar para 4 personas y hacer 5 pases, me da igual porque el directo te transmite una cosa que no te transmite la pantalla. Y es como el teatro y el cine, y que cada Ujú. cosa tiene su momento y su público y su todo, pero yo, si puedo ir al directo, tanto como espectadora como intérprete, yo siempre, siempre prefiero el directo. O sea, en todo este tiempo, confinamiento y todo, que muchas orquestas grandes y todo emitían y todas Sí. las teles estas que empezaron a emitir conciertos en directo, que es que me encanta, pero no tiene nada que ver. No, no, no. Al final es una experiencia diferente. Quiero decir que no es lo Mm, mismo. No se puede sustituir por nada, ¿eh? mm. Pero, o sea, que Pero si tenemos que ya es viajar. con la mascarilla, es con la Sí. mascarilla y tú dices, ay, qué pena, que es que no le estoy viendo la cara al público. A mí me encanta verle la cara al Bueno, pero público y ver cómo hemos aprendido reacciona. mucho a leernos los ojos, ¿no? Con la mirada. Con esto de las mascarillas parece que aún nos miramos mucho más a los Sí, ojos, sí. ¿no? O sea, que Bueno, tendremos que eso viajar a para mí, yo Sevilla. que siempre me reía con los ojos así, porque siempre se me ponen como Heidi. Digo, mira, por fin va a servir para algo. Sí. Bueno, sí, podéis viajar a Sevilla Claro. o
podemos ir nosotras a donde queráis. Ah, bueno, vale. Pues mira, igual tenemos que organizar algo aquí en Barcelona y así Claro. venís aquí y hacemos alguna cosilla. Pues Claro. mira, espérate que no lo hagamos. Alguna cosa en formato pequeño, pero... Hombre, podemos hacer un día 8 en directo y hacer un algo. Ay, la que estamos liando. Pues mira, espérate que no lo apunte. Oye, muchísimas gracias, Bea, No, gracias a ti. por haber venido a esta ventanita del día 8, que no es día 8M, es 8F, no es 8 de marzo, que es lo que tenemos que seguir reivindicando. Y con muchas ganas de bajar a Sevilla a verte, a darte un abrazo en persona, que también eso apetece ya, conocernos Claro. realmente en persona y poder escuchar la música en directo, que tengo muchísimas ganas. Un saludo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Adiós. Hasta luego, gracias.